Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Hola, muy buenos días. Hoy es 20 de febrero. ¿Estamos a cuántos días? Exactamente del proceso electoral. 17 días. Las elecciones primarias e internas son el 9 de marzo. 17 días exactamente hoy para que concurramos a ese proceso. La mayor parte de partidos no han acreditado a sus custodios. Fíjense bien. El que más lo ha hecho es el Partido Nacional con 52%, el Partido Liberal con 27% y el Partido Libre el que menos ha cumplido con esta obligación. Hay que decírselos, estamos gastando 2.000 millones de lempiras. Unas veces se piensa si esto es inversión o es gasto. Pero hay veces que los comportamientos de los políticos, de los movimientos internos en primaria, da la impresión que es un gasto que hacemos. Aunque yo sé que en el fondo, estos procesos electorales son piedras angulares en la democracia. Entonces nada que se invierta en democracia lo podemos llamar gasto. Podemos estar en desacuerdo o acuerdo sobre los resultados de la democracia en Honduras, que no es problema del sistema como tal, sino del comportamiento de los políticos y algunas veces de las malas, pésimas, regulares gestiones que hacen cada 4 años que llegan al poder. Pero lo que digo es que si esta vez estamos gastando, invirtiendo, lo dejo a usted a su criterio para que defina si estas cantidades la ven ustedes como inversiones o gasto, pero por lo menos, no importa cómo la vea usted, que los partidos en movimientos hagan lo suyo. Ya les voy a dar el dato exacto que tengo aquí. ¿Cómo se llaman estos custodios? Custodios informáticos electorales. Custodios informáticos electorales. Los tienen que acreditar cada movimiento. Ya le vamos a preguntar a uno de los precandidatos o al precandidato invitado esta mañana que nos diga cuántos tiene acreditado ya. Pero es una pena y ya luego vienen las quejas cuando se pierden los procesos electorales primarios de que hubo fraude y el país comienza a dividirse. Y empezamos los medios y la sociedad en general a ser arrastrados por los problemas que nos ocasionan los políticos, nos olvidamos de los problemas estructurales que tenemos, de los verdaderos problemas que tenemos, y todo por estos comportamientos. Pero bien, dicho eso, me agrada presentarles esta mañana a un político veterano. No se lanza por primera vez buscando la presidencia, ya lo ha intentado en otras ocasiones, ha sido funcionario en varios gobiernos, es un hombre que conoce a fondo el manejo de su partido, desde hace años participa en política, ha sido gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Roberto Martínez Lozano. Bienvenido, es un placer tenerlo en el programa. No puedo dejar de expresarle que cuando me dijeron, Roma vuelve, Roberto Martínez Lozano, vuelve Roma. Y no dejó de impresionarme, no voy a decir si positiva o negativamente, solo no dejó de impresionarme que Roberto Martínez Lozano busque de nuevo la presidencia de la República.
pensé en su momento que Roma se había jubilado políticamente, por eso fue que me sorprendí. Me agrada tenerlo porque le he hecho infinidad de entrevistas a don Roberto Martínez Lozano desde diversas trincheras, como miembro del partido, miembro del Comité Central, como funcionario público. Así que hoy será importante conocer su pensamiento. ¿Cuánto se ha rejuvenecido ese pensamiento? Porque el mundo cambia. Esto que estamos viendo ahora no deja de sorprendernos. Yo todas las mañanas les digo, ese rompimiento de esta administración prácticamente con Europa, la administración de Trump, a mí me tiene sorprendido porque desde que nací y memorizo, he visto cómo Europa ha estado aliado con Estados Unidos o Estados Unidos aliado con Europa, y esta vez hay dos personas, dos líderes de las principales superpotencias mundiales que se están repartiendo un país. Es que yo a través de la lectura lo toleraba y lo justificaba después de la Segunda Guerra Mundial, que este pedazo es Alemania Oriental, que este otro pedazo es Alemania Occidental, así se lo partieron Rusia y Estados Unidos, que este pedazo de Berlín vamos a hacer un muro y aquí va a ser Alemania Oriental y el resto va a ser Alemania Occidental, Berlín Occidental, Capitán Bonn. Después de una guerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que se reconfiguró de nuevo el planeta según los intereses de las potencias ganadoras, Estados Unidos y Rusia, a través de la lectura. Pero es que hoy lo estoy viendo, hoy lo estamos observando presencialmente, cómo Putin, cómo Trump están negociando. ¿Cómo terminamos esta guerra? Guerra que ahora le echan la culpa a Zelensky de que la comenzó, cuando todos sabemos que fue la invasión rusa. Y no vamos a hablar de interioridades, si tiene razón Putin con lo que ha hecho después de la invasión a Crimea, nada de eso. Simplemente hubo una invasión de Rusia a Ucrania y eso genera la guerra. Pues bien, ¿cómo quieren terminar la guerra estos dos líderes? Entre ellos, sin tomar en cuenta a Europa, sin tomar en cuenta al mismo presidente de Ucrania, quieren resolver la guerra repartiéndose el territorio de Ucrania. Lo estamos viendo, por eso digo yo, el mundo está cambiando, que uno quiere líderes en el país que se estén modernizando conforme a estas coyunturas del mundo. No va a ser fácil la entrevista para Roberto Martínez Lozano, no va a ser fácil, pero de eso se trata. Hoy es como una rendición de cuentas. ¿Por qué me lanzo buscando la presidencia de la República? ¿Por qué quiero ser presidente de la República? Porque a nosotros queremos liderazgo realmente, que si buscan la presidencia del país, si tienen un proyecto político para el país, sea un proyecto convincente que transforme a Honduras. Bienvenido de nuevo, ingeniero. Es un placer tenerlo. Solo déjeme, por favor, presentar a mis colegas periodistas que hoy van a acompañarme en esta entrevista. Ya los conoce a los tres presentes, claro, ¿verdad? Me agrada presentar a mí a Eunice López, mi compañera de HRN, de TN5 Dominical, de TN5 de lunes a viernes cuando no está Cristina Rodríguez. ¿Sabe qué? Una gran comunicadora. Una gran comunicadora. Me dicen que ya estás egresando de una universidad, de la Escuela de Periodismo. Siempre lo he dicho, miren, y fíjense que no es periodista, pero está estudiando. Pero tiene una vocación para el periodismo, para comunicar. Y yo la escucho frecuentemente, casi diariamente, con las entrevistas que hace en HRN, y me parece una de las comunicadoras brillantes del momento. Por eso me hace un honor de estar aquí, Eunice López, doña Eunice López. Bienvenida, amiga. No me diga doña, señora joven, por favor, recién me caso. Buenos días, Renato. Bueno. Buenos días, ingenieros, compañeros. Buenos días, un gusto estar aquí, Renato. Muchas gracias, Eunice. Don José Andino, compañero nuestro en TN5 Estelar. ¿Qué tal, José? Bien, licenciado Renato, es un gusto compartir con usted aquí en el foro Frente a Frente.
mi primera ocasión estar aquí con usted acompañándolo, a pesar de que... ¿Está nervioso entonces? ¿Está nervioso entonces? Un poco. Bueno, estamos nerviosos, sí. Buenos días. usted lo que tuvo que haber hecho es prepararse bien para la entrevista, ¿verdad? Y tener las preguntas correctas y adecuadas, como sé que lo está. 11 de la noche estaba leyendo información sobre Roberto Martínez Lozano. Historia posguerra mundial de Roberto Martínez Lozano. Exacto. Y tengo también al periodista, al querido compañero de hoy mismo, de los noticieros TSI, don Olman Oclés. Olman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí en esta audiencia pública y bueno, que se prepare don Roberto Martínez Lozano porque vamos con todo. No, es que si intenta llegar a la presidencia es por algo, ¿verdad? Es porque tiene algo nuevo para el país. Tiene que estar y preparado. más en un país, Preparado. Renato, tan bravo, en un país multicrisis como el que estamos viviendo ahora. Claro, claro. Entonces, ingeniero, ahora sí, ya que he presentado a los colegas que nos acompañan esta mañana, bienvenido. Renato, gracias por esta nueva oportunidad. Ya nos conocemos con los periodistas. José, Norman, Mauricio, estuvimos hace unos 3 días allá en HRL, con buenísimos amigos también, con colegas, platicando a fondo. Y realmente los admiro porque son jóvenes periodistas que sobresalen, igual que usted, en este difícil arte de hacer noticias, de hacer información. Para mí la prensa es parte esencial y vigorosa en los destinos de la democracia, en el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y yo sé que esta va a ser una conversación difícil, como siempre ha sido las comparecencias nuestras acá. Y te voy a recordar 2. Una, justamente cuando perdimos las elecciones con doña Dora de Melgar, tú el siguiente día amaneciste en mi casa, reflexionando sobre la derrota y sobre el devenir del partido. Y la última, que también la vamos a conversar, hace bastantes años, bastantísimos años, en que yo resolví apartarme totalmente de la vida política por razones que las podemos conversar ahora también bastante a fondo, por razones de persecución, por razones de fementidas prácticas en el país, en donde los culpables a veces están totalmente libres sin ningún problema y los inocentes somos víctimas de perversas persecuciones. Dios detesta la persecución de los inocentes y podemos platicar contigo aquí las razones por las cuales yo me vi obligado a retirarme de la política, porque creo que una persona cuestionada con temas pendientes con la justicia no merece figurar en una planilla. No tiene casos pendientes usted con la justicia, Por ¿verdad? eso estoy acá, con la frente lo más alto posible, dándole la cara a todo el pueblo hondureño y en la necesidad de que en las últimas vueltas de la vida nadie puede venir a manchar las páginas últimas de una persona. Ese es Roberto Martínez Lozano. Claro que este tema de la corrupción será debatido también, porque hay una promesa que no la ha cumplido este gobierno, que es la instalación de la Sisi. No la ha cumplido. Ya resta poco tiempo para que terminen los 4 años y prácticamente dicen a alguna gente muy cercana a la Organización de las Naciones Unidas que la Sisi no vendrá a instalarse, simplemente porque no hubo voluntad. Le pregunté a uno de los muchos periodistas que cubrieron el debate presidencial auspiciado por el COEP, y me dijo que en usted y en doña Ana no había encontrado la certeza que querían un mecanismo anticorrupción en el país. Ya me va a responder a eso, porque este es uno de los serios problemas que tiene Honduras, la corrupción. La corrupción pública y privada, porque generalmente la corrupción pública siempre lleva un elemento privado ahí. No nos perdamos, no seamos ingenuos. Me dijo, mira, yo a Roma no lo vi tan seguro con la respuesta de querer un mecanismo internacional en Honduras para combatir la corrupción. A doña Ana también la vi ahí un poquito ambigua, dice. Al que sí escuché contundente fue a Jorge. No voy a mencionar a Tito Ajura porque ni siquiera fue al debate. Muy bien, ya le vamos a consultar sobre todo eso a don Roberto Martínez Lozano. Dicho esto, Lucecita Madrid
vamos a recibir mensajes de usted también. Yo solo pido nada de injurias, nada de calumnias, nada de difamaciones. Si usted disiente, si tiene que increpar o si tiene que exigirle rendición de cuentas a un hondureño que aspira a ser presidente, lo puede hacer de manera intensa, pero sin caer en la injuria, en la difamación y en la calumnia. Si usted discrepa de Roma o cree que tiene fortaleza y merece convertirse en presidente, pues hágalo, afirmándolo a manera de pregunta como sea, pero cuidándose de eso, de la difamación, de la injuria y de la calumnia. Lucecita, ¿cuáles son nuestras direcciones, nuestras cuentas en redes? Claro que sí, las plataformas por las cuales puede opinar a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN, también a través del número de WhatsApp 9773-6065. Usted tiene la posibilidad de opinar, de hacer preguntas, hágalo a través de nuestros portales digitales. Bueno, solo le voy a pedir brevedad. Ya tiene el marcador, Carlos. Vamos a hacer como allá en Unitec. 2 minutos, sí. 2 minutos la respuesta. 3 eran. 3 minutos. 3 ahora. Ya le quiere bajar. Ah, pues que 3 minutos le dieron a Russell porque y después 1 y después 45 para regular. Ah, bueno. Bueno, pues comenzamos aquí y sinceramente voy a dejar a Eunice, a José Andino y a Olman Uclés que comiencen con las primeras preguntas hacia el precandidato presidencial del Partido Nacional, Roberto Martínez Lozano. Eunice. Bueno, ingeniero, nuevamente gracias por darnos la oportunidad de poder entrevistarle hoy en un tema tan importante. Me llamaba la atención ayer que asistí al último conversatorio del COEP y escuchaba yo a Russell Tomé, logré escuchar un poco del Partido Liberal y el Partido Nacional, pero yo no miraba a la gente contento de decir, aparte de la gente que son cercanos a ellos, yo no miraba ese entusiasmo de verdad. Y yo preguntándole a la gente, ¿ustedes han visto estos debates? ¿Vieron el del San Pedro Sula? ¿Vieron esto? No. Entonces yo voy a la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Y según los monitoreos que nosotros hacemos en la radio, en la televisión y demás, hay 2 cosas importantes que en este momento están primando. Y es el empleo, porque lo que está sucediendo hoy con los Estados Unidos no va a caer precisamente en el último año de la actual administración, que está distraída con el tema electoral, sino que va a rebotar a quien sea el presidente la próxima vez, o presidenta. Entonces yo quisiera que en vez de esa pregunta genérica de por qué quiere ser presidente, le diéramos un espacio considerable al tema del empleo. En el tema del empleo, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Y principalmente si ya tiene definido su equipo. ¿Qué tipo de personas le rodean y le asesoran a usted para decir, mira, la prioridad van a ser quienes vengan o los que ahorita están desempleados, que son más de 2 millones de jóvenes que tienen problemas de empleo en este momento? Ojalá tengamos una oportunidad de explicar los orígenes de esta nueva historia nuestra. El movimiento que establecimos, en renuncias que se provocaron y en la obligación que tengo yo de asumir este reto presidenciable. Hablando específicamente de empleo, hay que trabajar en la promoción de nuevos empleos, pero también no hay que olvidar la protección a los empleos que ahora tenemos. Mire, yo impulsé mucho, como pocos, la contratación de proyectos de energía con China continental. Y esos proyectos se fundamentaron en estudios hechos con Taiwán. Hay una firma, Taiwan Power, que hizo los estudios de Patuca, y con los continentales nosotros hicimos la ejecución, iniciamos la ejecución, yo la inicié. Y digo esto porque nos confirma que se podía trabajar con las 2 Chinas continentales. ¿Para dónde voy? Porque vengo del sur. 250 empresas dedicadas a la industria del camarón han cerrado operaciones. Producíamos 26 millones de libras de camarón hace 2 años. Hoy solamente 8 millones. Y el desempleo es terrible, sobre todo de mujeres. Los empaques de camarón son básicamente mujeres las que trabajan. Miles y miles de empleos, perdidos completamente. Y si vamos a la UAN, la reducción de las áreas de banano, las empacadoras de banano y de limón y de todo eso, son esencialmente mujeres. El desempleo de mujeres es dramático. Hay que proteger.
Y la irresponsabilidad de algunos comportamientos públicos es deplorable. Hay que proteger los empleos que tenemos ahora. Sobre nuevos empleos, hay que pensar en grande, muy en grande. Y para producir empleos hay que hacer desarrollo. Ok, solo voy a decir algo. No ha respondido a la pregunta directa que le hizo Eunice López, Roberto Martínez Lozano, pero vamos a concederle otros 2 minutos. Otros 2 minutos porque viene ahora a decirnos de una manera sucinta cuál es su visión y qué herramientas debe utilizar el próximo presidente y gobierno para que el Estado se vuelva atractivo a la captación de capitales para generar empleos, porque entiendo que es la única manera de generar empleos, porque si estamos pensando que el gobierno central nos va a emplear a todos, estamos plena y totalmente equivocados, no hay capacidad. Entonces, ¿cuál es la mecánica de él para generar empleos? Porque desde la perspectiva de Eunice López, ese es uno de los principales, si no el principal problema del país en este momento. Tenemos un gran equipo trabajando en lo que llamamos una propuesta patriótica de salvación nacional. Gran equipo, las grandes cabezas con mucho corazón y con gran coraje. Empleo que se me ocurre, muy importante. Desarrollo del Golfo de Fonseca, trinacionalmente, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Y una tristeza rodeando un emporio de riqueza. Las prospecciones en gas natural licuado del Golfo, solo para hacer una, son fabulosas. Desarrollo de la bahía de Trujillo, y aquí han venido muchas veces a proponerte el ferrocarril interoceánico, ideas correctísimas. Entonces, esos 2 grandes polos, conectados con lo que llamamos una gran franja especial de desarrollo y empleo. Con eso, te lo aseguro, que tener los empleos suficientes, y Honduras va a darse cuenta que el sueño de los hondureños está aquí, en el interior de nuestras propias fronteras, y que no hay necesidad de apuntarse en caravanas de muerte a buscar trabajo en otro lado, solo con ese, y hay muchísimas otras cosas más, con ese, que aquí han venido Tito Livio Sierra, Miguel Ángel Game, Mario Lanza, y nosotros que estamos también en esa idea, ya hay contacto con inversionistas, ya hay un gran avance con ese simple proyecto que nos metamos. Desde el día 0, desde que comenzamos a hacer estudios, hay una gran cantidad de empleo. Les voy a decir algo, compañeros. Como yo he entrevistado infinidad de veces a Roberto Martínez Lozano, previo a campañas electorales pasadas, como funcionario público, uno después de las entrevistas con Roberto Martínez sobre proyectos, sobre infraestructura, sale convencido. Cuando no habíamos construido Patuca 3, hicimos varias entrevistas porque yo estaba emocionado, otra represa hidroeléctrica, nos hace falta generar energía eléctrica, decía, y si es hídrica mejor todavía. Hicimos varios programas, fuimos a hacer programas directamente allá, al lugar donde se construyó Patuca. Y Roberto me decía, vamos a construir Patuca 3. Es cierto, se construyó, pero salió una empresa bastante cara, una represa bastante cara, de más de 300 millones de dólares. E inmediatamente después pasamos con Patuca 2. Eran 3 represas, 3 represas. ¿Cuál es el cuidado que yo tengo con los políticos ahora? Porque a mí se me debilita cuando me hablan, vamos a invertir en infraestructura, vamos a gastar tantos millones en este proyecto. Me esperanzo tanto, que idealizo tanto, que les creo, pero después no se cumplen sus proyectos. Por eso les digo, tengan cuidado, tengan cuidado. Es un político con mucha pedagogía. No voy a demeritarlo en lo absoluto a Roberto Martínez Lozano, pero sí tengo ese reclamo. Nos prometen mucho, pero ya llegando al poder, apenas quizá un 15-20% de sus promesas se materializan. Entonces, no sé si esa es la manera de reclamo, pero tengo cuidado en eso, en no emocionarme con tanta promesa que hacen ustedes que después se les hace difícil cumplirla. Eso se llama estafa. El que promete cosas que no piensa cumplir se convierte en un estafador de la política. Y hay que ubicarlo y hay que descartarlo en la posibilidad de nuestro voto.
Nosotros hicimos Patuca porque desde que se hizo el cajón no se hacía nada. ¿Y quién va a generar empleo sin desarrollo? Que venga a prometer el empleo si no hay desarrollo o si no hay energía. Quien no resuelva primero su problema de energía no puede resolver ningún otro problema si no hay seguridad jurídica. ¿Qué capital va a venir? Esas son las grandes condicionantes del empleo, el desarrollo. Y para el desarrollo, la estabilidad jurídica que no tenemos todavía. Y desde luego la generación de energía. Viene un inversionista, no tengo energía, se lo va a poner un año, se va para otro lado. Patuca 3 salió como ustedes lo habían diseñado, porque nos dicen, va a generar como 100 megavatios o un poquito más de 100 megavatios Patuca 3. Y después que nos dicen, no, pero es que no se invirtió en las líneas de transmisión. Entonces estamos subutilizando la capacidad de Patuca 3 y ni hemos hecho las otras dos represas. Y además resulta que gastamos como 300 millones de dólares. Dígame usted, ¿es un proyecto del que debemos sentirnos orgullosos? ¿Se quedó a media o fracasamos con todo el diseño que ustedes se imaginaron de ese proyecto allá en el Patuca? Porque es un gran complejo, lo más caro es lo primero, porque los dos siguientes proyectos eran mucho más baratos. Yo solo tuve 2 años en ENE, con Pepe Lobo, los únicos 24 meses, y en esos 24 meses hicimos un proyecto de energía importantísimo, nos quisimos meter al gas natural licuado, hicimos energía distribuida, que es un concepto clave que aquí se desaprovecha, la energía lo más cerca del consumo, así como el voto lo más cerca del elector, la energía lo más cerca del consumo, no tenés que gastar en transmisión, producir energía solar para llevarla a Olancho, colina de transmisión, ahí se pierde la mitad. Entonces si los problemas están, por ejemplo, en el Valle de Sencente, ahí produzco la energía, ahí la consumo, ahí se queda. Hay tantas cosas en eso es una bellezada lo que estamos haciendo. En 40 días, eso tenemos nosotros, de candidatura presidencial, de aspiración presidencial. Julio Verne, ¿cuánto tuvo con aquel famoso de los 80 días alrededor del mundo? Nosotros tenemos que 40 días para darle la vuelta a toda Honduras y construir esto que me están pidiendo, una verdadera propuesta que convenza, porque esa es la otra cosa. ¿Cómo levantar la credibilidad con un esquema político arruinado por el suelo? Nadie nos cree. Los jóvenes no creen en ninguno de los partidos políticos. Hay un 60% de hondureños que no quieren saber nada de estos partidos. Ese es un gran reto. Ustedes, los jóvenes, si no se meten en la política, la gente vieja, van a dejar que todos estos tradicionalismos improductivos sigan haciéndole daño al país. Pero usted es tradicional también. Sí, pero quiero ser un político tradicional rodeado de gente con la cual podamos provocar una nueva regeneración democrática. Por eso estoy aquí yo, porque se desplomó un movimiento, porque alguien renunció y porque se estaban quedando sin posibilidades candidaturas como la de Erasmo Portillo acá en Tegucigalpa, con la de Melvin Ferraro, te puedo decir, una enorme juventud que es la que el partido necesita, ir a las elecciones generales con caras diferentes. Don José Andino. Se escuchan bonito las promesas de los políticos. Digo 40 días, no sé si repararon en eso, que en 40 días dice le da vuelta a todo esto. Se escuchan bonitas las promesas, pero que se cumplan. Creo que los gobiernos, temas como el empleo, han fracasado. ¿Cuántos gobiernos hemos visto que han venido a proponer temas del empleo y no lo cumplen? Comparto la opinión de Eunice López, hay que hablar de los temas que a la población le importan ahorita. Seguridad. Hace poco el compañero Ramón Matute informaba de 2 encostalados en San Pedro Sula. ¿Qué está pasando con la seguridad en Honduras? ¿Qué es lo que va a proponer el ingeniero Roberto Martínez Lozano en tema de seguridad? Lo que está pasando en el departamento de Olancho. ¿Qué es lo que va a hacer el ingeniero Roberto Martínez Lozano para sacar adelante a Honduras en el tema de seguridad? No se preocupe, vamos a seguir hablando de economía, pero en este momento ellos están visualizando por dónde irán las preguntas en esta comparecencia suya como precandidato presidencial. Empleo, economía, seguridad. La respuesta, por favor. Hay que flexibilizar un poquitico los tiempos. Ya el COEP hizo una reparación. A nosotros nos daban 1 minuto y ahora para los siguientes partidos subieron a 3 minutos. ¿Verdad? Yo creo que es muy difícil así en 1 minuto tener algunas cosas de esas. Seguridad. O si seguimos hablando de empleo, hay que... No, seguridad. Solo están visualizando ellos los temas sobre los que va a girar prácticamente las 2 horas. Nos asesinaron hace 5 días nuestro candidato alcalde en Esparta, departamento de Atlántida.
Luego, al siguiente día, un asesinato del candidato alcalde en Morazán, departamento de Lloro. Veníamos por Olancho pasando a medianoche y nos dábamos cuenta que asesinaron esta misma semana 6 personas. Todos los días un asesinato. Eso es inaguantable. Los criminales nos tienen prácticamente arrinconados en nuestras propias casas. Eso hay que corregirlo rápidamente. ¿Y se corrige cómo? Porque las calles están llenándose de sangre otra vez. Nuestras carreteras, pasé por el Porvenir, yendo para Lloro. Esas carreteras vuelven a ser corredores de muerte, no es justo. Nuestra policía tiene que ser más eficiente. Nuestra policía tiene que ser más tecnológica, más transparente. 100% de transparencia se logra solo con tecnología. Ya la palabra no sirve para corregir estas cosas. 100% de transparencia en policía nos manda a 0% de corrupción en policía y a más eficiencia administrativa. Y en todos lados así tiene que ser. Nuestra policía tiene que ser cada día renovada, cada día mejor depurada. Eso es lo que nos está haciendo falta. Tecnología en la policía. En las ciudades inteligentes, otros países ya tienen semaforización satelital inteligente con cámaras incorporadas que pueden tomar en tiempo real evidencias de lo que está pasando. Ahora se habla de criminalidad predictiva, predicen el delito y los encargados de la policía pueden llegar a la escena antes de que lleguen los criminales. Si seguimos así, trabajando policía de manera rudimentaria, no vamos a nada. Don Olman Uclés. Vamos a ver, Renato, a mí sí me gustaría ir al origen, este caballero de don Roberto Martínez Lozano, porque allí, a través de esa pantalla, deben de haber muchos muchachos que tal vez se les hará un poco nueva la cara de Roberto Martínez Lozano. ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién será? Y pasa, eso pasa. Sí, es cierto. Y hay que contarle a la gente que Roberto Martínez Lozano, y usted me hizo rememorar eso, Renato, me sorprendió, dijo usted, que vuelve a la política. Y es que mi papá, por algunas vinculaciones políticas que tuve en su tiempo, siempre me caminaba jalando a las cosas políticas, y desde allá, cuando yo tenía 8 o 10 años, vengo escuchando Roberto Martínez Lozano. El famoso Roma. El famoso Roma. Y cuando hablamos de Roberto Martínez Lozano, estamos hablando de un hombre experimentado en política, que pasó por Copeco, que pasó por el FIS, que pasó por Educación, que pasó por la Secretaría de Energía, que pasó por el SANA. Designado presidencial no fue nunca, ¿va? También, sí. Fue designado presidencial, claro. Claro que sí. Sí, sí. Entonces, yo sí quiero, Eunice, preguntarle a Roberto Martínez Lozano, ¿para qué? ¿Por qué quiere ser presidente? No nos deja la historia, don Roberto, y se lo digo con todo respeto, algo destacado en la gestión pública de Roberto Martínez Lozano. Y en lo más reciente, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, su participación en política terminó en un proceso judicial. Y ya que Renato lo mencionó, el tema de Patuca yo lo tenía preparado un poquito más para adelante. El proyecto de Patuca resultó un fracaso para Honduras. ¿Y por qué un fracaso? Porque resulta que costó tres veces más del costo original y de paso no le generó ningún beneficio al abonado. Entonces, un político requete probado y requete jugado en política, pero que no le ha dado los resultados en una institución, ¿para qué? ¿Por qué quiere volver a aspirar a ocupar un puesto público y esta vez en una silla presidencial? La pregunta de Olman Uclés de los noticieros hoy mismo.
de TSI. Tendrá respuesta inmediatamente después de la pausa. Solo quiero decir que tanto la participación de Eunice López, de José Andino, ahora de Olma Unclés, reflejan por dónde irá el programa. Ya después de la pausa nos vamos a ordenar con la temática que está abordando Olma Unclés, con la que inició Eunice López, con la economía y el empleo, y con la seguridad, que son de los componentes que la gente está a la expectativa, porque es en estas áreas donde se genera mucho sufrimiento y pobreza para los hondureños. Interesante reflexión que vale en democracia, vale en democracia. Así que primero la pausa y después la respuesta del ingeniero Martínez Lozano. Muchas gracias por opinar. Escribe un televidente a través de WhatsApp. Como hondureño, votaré por el candidato que me cumpla la promesa de meter en la cárcel a todos los funcionarios del actual gobierno y le quiten sus bienes mal habidos. Basta ya de impunidad pública. He visto y escuchado la mayoría de los discursos de los aspirantes políticos. ¿Por qué nadie se enfoca en un tema que es de suma importancia para la población, sobre lo que es el acceso y derecho humano al agua? Si nuestro cuerpo el 75% es agua, ¿por qué nadie le da la importancia que se requiere el vital líquido? Opina este televidente. Felicitar al programa porque nos pone en contexto con las propuestas de soluciones a algunas de los problemas del país. Saludos y admiración a los periodistas presentes. Los veo desde New York. Buenos días, Renato. ¿Por qué se empeñan en la CICE? Al fin y al cabo, ellos van a trabajar con información que les brinden los de acá y van a judicializar a los que les brinden la información. Aquí debería haber gente que pueda hacer ese trabajo, que traiga equipos técnicos en agro, industria y otras áreas que generan empleo y riqueza. Adelante Roma, profesional con ideas innovadoras y progresistas, con una visión clara, incluyente y real para sacar adelante a nuestro país. Buen día, Renato. Roma sí creo que sería un buen presidente, ya que es una persona preparada y tiene la mejor disposición y voluntad para sacar este país adelante. Vamos a ver este mensaje. Renato, el problema no son los proyectos, son las mañas con las que se hacen, que al final salen muy caras. Roma es un líder con experiencia, integridad, empatía y tiene una visión clara de nuestro país. Escriben estos televidentes, ninguno de los candidatos tiene un plan de país definido, solo son mentiras las que dicen, por eso nadie ve esos foros. Escribe este televidente, muchas gracias, continúo opinando. Recuerde que también puede opinar a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Miren, pasamos exigiendo foros en los eventos electorales. Cuando vienen las campañas pasamos exigiendo foros. La verdad que el COEP ha hecho un esfuerzo. Desgraciadamente le falló Narria Fura en el evento de los nacionalistas y le falló Rixi en el evento de Libre. Ayer solo fue Russell Tomé. Los liberales sí contaron con todos los precandidatos. Es un buen ejercicio. El problema es que aquí los políticos no se han comprometido de veras. Debemos sancionarlos. Y con el voto aquellos que no se comprometen con estos foros que hacen diversas organizaciones, que auspician entidades gremiales como el COEP, y universidades también como la USAP, que hizo un interesante foro en San Pedro Sula. Y aquí UNITEC, conjuntamente con el COEP, han intentado hacer este ejercicio. Yo por eso no satanizo lo que he visto, que no es la intensidad que uno quisiera, porque no van todos, pero está bueno el ejercicio, está bueno el ejercicio. Un ciudadano dijo ahí, en un mensaje que leíste por último, habló de que ya nadie les cree, que mienten. ¿Te acuerdas de ese mensaje para que lo repitas? Ese es. Vamos a ver, léelo de nuevo. Ninguno de los candidatos tiene un plan de país definido, solo son mentiras las que dicen. Ok, y Eunice inició el programa diciendo que ella no ve así como entusiasmo de la gente. Cierto, cada día la gente pierde más el entusiasmo en estos eventos electorales, justamente por los resultados, por el comportamiento de los políticos hechos gobierno. Pero bien, vamos a cambiar la mecánica.
para que usted no se sienta limitado, pero solo pido brevedad, lo más sucinto posible con las respuestas, ellos van a hacer las repreguntas. Olman le ha planteado unas valoraciones que le han generado a usted mucha meditación mientras estuvimos en la pausa comercial. Lo escuchamos. Sí, porque 12 años de persecución injusta no se pueden contestar ni aclarar en 2 minutos, ¿verdad? Imposible. Por yo le decía a Carlito, conseguirme con Renato un buen programa para demostrar línea con línea toda la persecución que a mí se hizo y que en este programa también se comentó. La última vez que hablamos aquí, un gran amigo de los dos, infortunadamente murió, le dijo: están ahora capturando a Roma. Y de ahí nos molestamos con ese amigo, infortunadamente. Lástima que ya murió don Raúl Pineda, ¿verdad? Ah, Raúl Pineda Alvarado. La última vez que yo tuve contacto con usted, hace 10, 12 años. Mire, Olman, yo solo tuve las primeras diligencias del proyecto Patuca. Yo fui a China continental varias veces y siempre acompañado de por lo menos 6 ministros. Nosotros negociamos con los chinos continentales $200 millones de ese proyecto Patuca. Y estábamos buscando un poco más de reducción. Y yo creo que usted tiene razón. Esos costos deben ser investigados. Eso sí es digno de ponerle atención, pero no andar persiguiendo ahí a cositas chiquitas. El proyecto Patuca debió ser mucho más barato y mucho más eficiente. Y esas líneas de transmisión que tú dices no deben seguir aplazándose. Compartimos totalmente. Y tus preocupaciones son las mismas mías. Y si quieres vamos juntos a cualquier lugar, porque además de lo que tú has dicho, yo también tengo profundas dudas sobre los aspectos técnicos post gestión Roberto Martínez Lozano de ese proyecto Patuca. A mí nunca me han acusado por Patuca, nunca nadie. A mí me acusaron por problemas de Berta Cáceres. ¿Qué tengo que ver yo con los asuntos de doña Berta Cáceres? ¿Qué tengo que ver yo con Gualcarque? Si ese fue un proyecto que se dio como se da todos los proyectos y se me dicen de los costos, la ENE no decide los costos de los contratos de energía, las decide una comisión presidida por Serna que se publica todos los meses en enero, todos los años en enero, por lo menos durante estuve yo. Tampoco los gerentes aprueban contratos, los gerentes firman, son las juntas directivas las que aprueban los contratos. Y ese contrato en especial de Gualcarque va al Congreso, lo apoyan 98 congresistas, lo aprueban, lo sanciona el presidente y ni siquiera se ejecuta porque cuando muere doña Berta Cáceres, el proyecto fracasa. Entonces, los dueños de ese proyecto que digan si alguna vez yo he tenido un involucramiento. Por eso, ahí están los resultados del juicio. Una ingratitud, de eso me acusaron. Y de eso yo tengo todo un libro. Yo invité a los estudiantes de Derecho que fuesen a ver ese juicio. Fiscales a mentir. Una Sisi ahí pendiente de compartir las mismas mentiras. Por eso es que hablando de la Sisi, perdón. Masi. No, y de la Masi. La Masi en ese tiempo, sí. La Masi en ese tiempo. Y de la Sisi, que es la que están sugiriendo, y que te dijeron en el COEP que yo no había tenido respuesta. No, en el COEP, un periodista que estuvo ahí presente. Ok. Yo digo esto. País que no sea capaz de producir su propia justicia es un país imperfecto. ¿Por qué tenemos que estar importando justicia? En tanto quizás ocurra una mejor justicia, que tengamos corte independiente, fiscalías correctas, quizás pueden venir, pero con apoyo financiero, con apoyo técnico, con apoyo en financiamiento, pero como interventores directos de nuestra justicia, traer una Sisi, una más y cualquiera de esas cosas, yo no lo comparto. Tendríamos que hacer un gran esfuerzo para que con nuestros jueces y con nuestros recursos criollos seamos capaces de producir justicia. Es el colmo. Me da pena a mí cuando escucho que una Sisi, una Masi como interventoras directas. No se puede, yo no porque puedo los permitir intereses esto. políticos y económicos han tenido históricamente cooptada la justicia. ¿Cómo no va a reclamar la gente
queriendo un mecanismo internacional si sabe que desde hace décadas la justicia la tenemos cooptada en el país Entonces, por los cambiemos a los intereses más políticos, poderosos? cambiemos a esos políticos inservibles. Ahí sí tenemos que hacer un gran trabajo, ahí hay una tarea pendiente, pero no se puede. Yo acepto por mientras, pero como interventores directos, que nos vengan a ayudar, a apoyar. Mire, ahí estaba la Sisi casi obligando a los jueces cómo resolver. Eso es penoso. Se No se capacitaron puede. jueces anticorrupción, se capacitaron jueces anticorrupción. Pero alineados con un pensamiento adoctrinados para actuar en consecuencia con una línea perversamente politizada también. Don Roberto, pero estamos perdiendo el origen de la pregunta. Le estoy poniendo de frente a un político jugado, a un gallo A un jugado en político- política, a un pero político no que le fue. ha dado resultados a Honduras. No, eso es lo que usted cree. Yo fui diputado por el departamento Dos de veces. Lloro. No. Y en la diputación del departamento de Lloro, la prensa hablada, escrita y televisada sin que yo interviniera en nada con ellos, dijeron: Roberto Martínez Lozano, el mejor diputado del Congreso Nacional de la República. Fui diputado por Lloro y después fui diputado por el departamento de Francisco Morazán. Yo no me puse como ministro del agua. Me puso Ricardo Maduro en un gobierno excepcionalmente bueno. Y después me puso de ministro de Educación. Yo no le dije que me pusiera. Y si me puso fue por algo. Y yo le puedo dar a usted demostraciones irrebatibles de todo lo que hicimos en agua potable. Vaya, vea los expedientes. Mire dónde estábamos nosotros en Semana Santa del año 2002, cuando comenzamos el primer año con Ricardo Maduro, corrigiendo las fugas que venían ocasionando daños terribles, pérdidas incuantificables en la línea de conducción entre la presa y la planta de tratamiento. ¿Cuál fue la última represa que se hizo aquí en agua potable? ¿Cuál? La derivación hacia el proyecto de concesión de las represas Iniguare. Nosotros la hicimos. Y los pequeños emprendimientos para alimentar en apenas, ¿qué? 2 años. Y en educación, vea el expediente de becas tecnológicas, de becas sociales que nosotros hicimos. ¿Por qué fuimos nosotros a educación? Siendo ingenieros civiles, yo les decía: no voy a educación. Yo no soy pedagogo, no entiendo nada de eso. Una crisis magisterial terrible. ¿Qué? Una crisis magisterial Claro, terrible Olman, durante esos años. claro, y me llevaron porque creyeron que yo era un gran conciliador. Y ciertamente los dirigentes magisteriales, ya habla Ángel Martínez, ya habla Nelson Cali, ya habla Casañas, que eran los dirigentes de aquel tiempo, lo que yo fui a hacer con ellos, a conversar, porque estas cosas a veces se arreglan con diálogo fraterno, con una conversación amistosa. Y ellos terminaron siendo con nosotros nuestros mejores amigos. Los famosos 200 días de clase, la gente estaba en el lauro, pero su corazón haciendo protesta en rebeldía. Nosotros fuimos a arreglarlo. Y mire, desde aquel tiempo, la infotecnología que tenía el Ministerio de Educación no tenía nada que desearle a los avances tecnológicos. Nosotros fuimos a México con el presidente Fox y conseguimos que CONALITEC, que es la Comisión Nacional de Libros y Textos Gratuitos de México, nos imprimiera libros. Pregúntele a Rebeca Santos, la presidenta del Banco Central, todo lo que hicimos nosotros por las matemáticas, por los libros de ciencias y estudios. Pregúntele las cosas que, siendo ingeniero civil, por pura lógica, logramos hacer en educación. Y le puedo decir otras cosas. Primer presidente de el Fondo Hondureño de Inversión Social, nosotros, hasta la letra, ayudamos a escribir de la ley. Pan para el que tiene hambre, techo para el que no tiene casa, vivienda para el que no tiene casa, empleo para el que no tiene trabajo. Los grandes fundamentos de la proyección social se dan con Rafael Leonardo Calleja, y ahora proyección social de la mujer, 50 grandes, pequeñitas cosas que son a veces nichos de corrupción y que tienen que ser otra vez integradas. Y nos imaginamos un escenario. Vamos a elucubrar un poquito, Renato.
Y viene Eunice López y le pone la Constitución de la República de frente y le dice, don Roberto Martínez Lozano puede prestar su promesa de ley. ¿Cuál es el primer decreto ejecutivo que usted pone sobre la mesa para comenzar su gobierno? Donald Trump tenía 100, yo le pongo uno a usted. Yo le pediría que también me ponga la Biblia y le diría, el Ministerio de Relaciones Religiosas hace falta en Honduras, porque este país necesita más reconciliación, más diálogo fraterno. No podemos seguir hundiendo a nuestro país por guerras entre hermanos. Eso no puede pasar. Primer ministerio puede ser un Ministerio de Relaciones Religiosas, pero también el Ministerio de Inteligencia Artificial. Fíjese que yo, aún con los años arriba, logré que Microsoft me certificara para producir nuestras propias aplicaciones para dispositivos de Apple. Es decir, porque yo soy creyente completo sobre la necesidad de empoderar a la juventud. Ministerio de Inteligencia Artificial es 100% transparencia, con 0% de corrupción. Las computadoras son las que nos van a decir, señor, usted no puede procesar ese trámite. Se lo aseguro que en eso sí vamos a combatir la corrupción de esa manera, porque la corrupción es un vicio repugnante. Y póngame la Biblia, póngame la Constitución, póngame lo que usted quiera. Y me someto a la más rigurosa investigación, no solo de cumplir mi promesa, porque ya se lo dije, quien dice cosas que no piensa cumplir se convierte en un verdadero estafador de la política. Roma, esta mañana aquí en Frente a Frente, Roberto Martínez Lozano, el tema económico, el tema del empleo, el tema que nos hace sufrir y el tema por la que la mayor parte de hondureños migra a Estados Unidos y España inmediatamente después de estos consejos comerciales. Atentos. Muchas gracias por continuar opinando, Renato. ¿Cómo querer cambiar con los mismos? Los resultados que tenemos de los líderes que han manejado los destinos del país son corrupción, menos educación, desempleo y la inseguridad. Y son los mismos caballitos de lucha que siguen ofreciendo. Ellos, políticos, con algunas excepciones, solo velan por sus intereses. Cuando logran el poder, todo sigue igual. Buen día, el tema de empleo. Hay que tener en cuenta que el gobierno no genera empleo, es la empresa privada. Este señor es un político de carrera con las mismas respuestas genéricas a los problemas de siempre. Ejemplo, le consultan seguridad y responde mejorar la policía. No piensa en que cada problema tiene una causa que debe ser atacada. Cosas básicas, sinceramente, no convencen, escribe este televidente. Qué gusto ver a un hombre muy preparado como Roberto Aníbal Martínez Lozano. Roma es un hombre que tiene la capacidad de generar empleos para el país y es un hombre conciliador. Adelante, Roma, próximo presidente. Atentamente, Johnny Sevilla Castilla, escribe el mensaje. El candidato que gane la presidencia ya sabe cómo va a encontrar el país. No vaya a empezar a echar culpas a los anteriores, que por eso no va a poder hacer lo que están prometiendo. Muchas gracias por opinar. Sígalo haciendo también a través de nuestra cuenta en X. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Miren, no es una tarea fácil para Roma, porque lo han escuchado, lo han percibido. La gente cree que es más de lo mismo, pero no solo eso. Como él tiene una larga trayectoria política, ha sido funcionario público muchas veces y en distintas administraciones. La gente dice, allá está Roma, aquel que fue ministro de tal gobierno, aquel que fue gerente de la ENE de tal gobierno, aquel que fue designado presidencial en tal gobierno, aquel que fue secretario de Educación en aquel gobierno. Ahí está diciendo lo mismo. Es decir, una figura como Roma, con tantas décadas de participar en política y que ha tenido protagonismo en la administración pública, hay mucha gente que dice, o se pregunta, ¿cuánto se ha renovado Roma? ¿El discurso de Roma es el mismo de cuando fue designado, cuando fue ministro? ¿O hay elementos nuevos para que Roma
atraiga, concite en nosotros voluntad como para ir a votar por él. Mira cómo está pensando la gente. Y antes de que intervenga Eunice con las preguntas, por eso creo que su tarea es difícil. ¿Cómo demostrarle a los hondureños que Roma no se ha envejecido a través de los tiempos, que no viene con las mismas ideas, que no viene con los mismos vicios estructurales de los políticos, que viene con una mente fresca en función de la realidad práctica del mundo en este momento, como para concitar, tener certidumbre que si llega a la primera magistratura de la nación, va a ser algo diferente? Mire, Renato, entrando al plantel, me encontré con uno de los muchachos vigilantes y me dice, yo estuve hace bastantes años allá en el Paraíso recibiéndolo, fui miembro de una comisión y qué impresionante, lo sacamos chineados y todas las cosas. Hace tiempo le rumba a usted, me dice. Rigoberto Rodríguez me dijo que se llamaba, ojalá no lo comprometa. ¿Qué hace diferente? Cuando yo te hablo del Ministerio de Inteligencia Artificial, cuando fui designado, no existían esas cosas. Cuando yo te digo hay que trabajar en educación de manera puntual, rápida y profunda con la juventud, en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas, para que con ese conglomerado de gente bien capacitado podamos hacer trabajo remoto desde Honduras con cualquier país del mundo. Esas son diferencias fuertes entre nosotros y los políticos tradicionales. Yo tenía 15, 16 años cuando manejaba programas políticos del partido en Olanchito. Yo fui miembro del Frente de Reforma Universitaria, miembro del Consejo Superior Universitario, miembro del Claustro Pleno Universitario. Fue de izquierda en la Universidad Roma. No envejece. Yo estoy ahora porque tengo la seguridad de provocar una nueva regeneración política en mi partido, en el Partido Nacional, un partido que es víctima de la obsolescencia. Nosotros estamos en esto por obligación en principio. Y un partido que está dividido ahorita. Profundamente dividido, pero hay unos que no lo entienden y quieren tapar con un poquito de tierra una división que traemos. ¿Dónde está Mauricio Oliva? ¿Dónde está Ricardo Álvarez? Apartado completamente de las últimas concentraciones del partido. Así hay división en todos lados. Los partidos, sin excepción, están profundamente divididos. Entonces, si nosotros como partido no concluimos un proceso de verdadera unidad, porque la unidad nace del corazón, se practica con el ejemplo y no se pega con saliva. Si no unimos al partido, no calificamos para unir al país. Ahora, le quiero decir algo. Aquí no estamos menospreciando las canas, la edad. Yo soy de los que creo que en las canas, que en la edad hay mucha sapiencia. Y yo creo que lo que la gente critica son los comportamientos históricos de la vieja élite política y de la presente élite política, pero sobre todo de la antigua élite política. No, sabemos que es un hombre formado, que fue de izquierda en la universidad, aunque es de derecha ahora partidariamente. No estamos criticando, creemos que la gente, entre más años, más sabiduría, más conocimiento, más experiencia vivida. Lo que la gente reclama son los comportamientos históricos de los políticos. Vamos con Eunice López. Y menos errores. A propósito de esto, sí, bien es cierto, estamos hablando del tema del empleo temprano, pero eso que decía Renato, los jóvenes, ese voto que no le importa en un periodo electoral irse con el Partido Nacional, otro periodo con el Partido Liberal, Libre, quien sea, solo le pide una cosa: ¿cómo puedo confiar en ustedes? Yo le pregunto, y vamos a hacer un ejercicio. Usted, de un universo de 5.000 aproximadamente candidatos, entre municipales, al Ejecutivo y diputados, solo 1.000 han abierto la cuenta para que le fiscalicen de dónde vienen sus fondos y demás ante la Unidad de Política Limpia. Ponga, porfa, Carlitos, la imagen. Consultando esta mañana, me dicen que usted y Ana García, a estas alturas, a 17 días de las elecciones, no ha abierto la cuenta ante la Unidad de Política Limpia, y podemos ver si no ha acreditado como tal para que se le pueda fiscalizar. ¿Por qué no lo ha hecho? Si a propósito nos viene a decir usted que la palabra credibilidad está dentro de su esquema
para que la gente crea y le dé el voto de confianza? Porque hemos sufrido tremendas vicisitudes. Cuando yo le hablaba de Julio Verne en esa gran novela, todas las vicisitudes, los transportes, las críticas de que era ladrón de banco, nosotros hemos sufrido algo parecido para esta inscripción. Todavía no hemos terminado de inscribir nuestra candidata de lujo en el Progreso, ni en Olanchito. Por eso es que hay división en el partido, porque trampas. Las elecciones tienen que ser limpias, justas, honestas, sin demora. ¿Por qué no lo he inscrito? Porque no el primer día fui al banco, fui a BAC, fui a Banco Atlántico y está todos pendientes. Yo creo que ayer terminaron de dar algo que se llama una certificación de parte del CNE. ¿Y cómo voy a ir a inscribir movimientos si no tenemos eso? Estamos luchando contra eso. Y en 20 días, ¿verdad? En 20 días. ¿Las trampas son del CNE o son de su propio partido? Le están poniendo trampas a usted. Demora, podemos decir, trampas en la inscripción y el reconocimiento de candidatos en varios, pero no fue público, ¿acaso? De que se presentó una renuncia, que la renuncia fue condicionada, que las renuncias no pueden ser condicionadas en estos temas electorales y que a nosotros nos tocó llevar a prácticamente toda la resolución de una asamblea para lograr no hay esta igualdad inscripción. entonces en el Partido Nacional, ¿no se están trabajando de manera igualdad entre los movimientos? No, te lo reconozco que no, porque nosotros todavía batallamos para que nos inscriban a una candidata del Progreso que reúne todos los requisitos, que el mismo Comité Central certifica y manda al CNE que todo está bien, que todo está cumplido. Sin embargo, ahí la descalifica, no es justo, si esta fiesta es de todos. ¿Por qué tiene que haber estas exclusiones? No es correcto. Nuestra planilla en el Progreso, en Olanchito, en Catacama, no se han inscrito. Usted denunciaba también el tema de los fondos que entregó el Consejo Nacional Electoral para el tema de capacitaciones a los miembros de la Junta Receptora de Votos, que les entregó 10 millones de lempiras a cada partido. Sí, se lo dije a usted. Está denunciando usted, denunció que les quieren dar solo un 10%. No tanto como denuncia, pero es una realidad. Es decir, si el comité, si el CNE transfiere al Comité Central 10 millones de lempiras, lo lógico es 4 movimientos, 25% cada movimiento. Pero a Jorge de la Haya le adjudican 10% y a nosotros 10%. Si los movimientos en desarrollo, los movimientos pequeños, deberíamos ser los más estimulados. ¿Y quién se lleva la tajada más grande entonces? ¿Ah? ¿Quién se lleva la tajada más grande de ese dinero? Los dos movimientos que restan, todo el mundo lo conoce. Mira, eso afecta a la democracia porque no permite competir en igualdad de condiciones a los movimientos internos. Pero ese es el problema de ellos. Que repercute en la democracia, claro es que está. Pero yo creo que contesté suficientemente claro que no he logrado todavía presentar esa cuenta de política limpia, pero que ojalá hoy el Banco Atlántida, que es con quien más estamos avanzando, ya nos dé una conclusión para poder aperturar. ¿Quién lo financia a usted? Nadie ahorita. Yo no he sido presidente de Honduras por falta de dinero y porque nunca quise aceptar dinero sucio. Hace tiempo si hubiese sido yo presidente de Honduras. Como usted está diciendo que los que han sido presidentes de Honduras es porque han sido financiados. No, estoy diciendo Roberto Martínez no ha sido presidente de Honduras porque no ha querido aceptar plata que no sea limpia. Estoy hablando de nosotros, yo no estoy hablando de los otros presidentes. Seguramente ellos sí han logrado tener dinero limpio con los cuales se constituyeron en presidente. Pero entonces, ¿cuál es su estrategia para llegar a la gente? Un esfuerzo local. Yo fui diputado por el departamento de Lloro sin necesidad de que me dieran pistolas de Tegucigalpa. Eso es lo que estamos haciendo. Yo no le doy dinero a Erasmo Portillo para que sea alcalde de Tegucigalpa, ni a Adrián Funes para que sea alcalde de Choluteca, ni a Carlos Romero para que sea alcalde de mi pueblo en Arenal. Ahí estuve la semana pasada. Una impresionante concentración, ni con Calleja, nunca hicimos nada. Y yo no gasté un solo lempira. Así estamos nosotros levantando esto. Así tiene que hacerse, con el corazón, con agallaje de la juventud, pero con una juventud indiferente no se va a poder nunca. Critiquen no solamente, critiquen a los políticos, pero entren ustedes a sacarlos. Y usted dice, don Roberto, ¿dónde tienen a Ricardo Álvarez? ¿Mencionó otro nombre? Mauricio Oliva. A Mauricio Oliva. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y esto me obliga a preguntarle,
¿Es Roberto Martínez Lozano ese escudo que se para y dice a la vieja guardia del Partido Nacional, no nos van a dejar abandonados? Pues porque ya lo decía Renato y lo comparto, las canas son la más digna representación de nuestra experiencia. Los baluartes de la idiosincrasia de un partido y de una sociedad se llaman gente experimentada. Esa gente con las nuevas generaciones son las que hacen la gran sumatoria. ¿No los quieren incluir? Impulsan a la prosperidad. Yo te lo digo porque me está llevando a criticar cosas que debiéramos de tratar en el interno, pero sí hemos escuchado, nos tratan como la suela de los zapatos y eso no es justo. Hay una incomodidad terrible en el partido que tenemos que arreglar, no solo en el partido de nosotros. Mira todos los otros partidos. Y yo les voy a recordar a ustedes, jóvenes, una de la definición que yo aprendí, un poco más joven que ustedes incluso. Estaba estudiando en la secundaria en Olanchito. Francisco J. Mejía era un director famosísimo de Olanchito, todo el mundo lo conocía. Política, como ciencia, como arte, es la ciencia que mueve y orienta el desarrollo de la sociedad. No hay otro camino, solo es la política. La política se auxilia en partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Instituciones de derecho público cuya libertad y libre funcionamiento garantiza la Constitución y la ley. Agrupaciones de hombres y mujeres que se unen para fomentar un interés común. Esos son los partidos políticos y los partidos de la gente buena. Entonces, ustedes tienen que hacerse políticos obligadamente si quieren ser interventores en el buen destino de un país. No hay otro camino, no hay manera. Entonces, los partidos políticos, nosotros tenemos que restaurar otra vez las escuelas de formación perdidas. ¿Dónde las escuelas de liderazgo, de formación? La primera necesidad de una sociedad democrática es la producción académica de políticos de calidad, perdido por todos lados. Ni los liberales, ni los de libre, nadie se preocupa por eso, por formar jóvenes. La política es una escuela, no es lo que ahora estamos queriendo verlo. Miren las encuestas, apenas 4% de aceptación de los diputados. Y así vamos a pensar en reelecciones. Descalificados totalmente, con una aceptación de esas dimensiones, no hay manera. ¿Es difícil ir a pedir el voto arropado bajo la bandera del Partido Nacional, tomando en consideración todo lo que ha ocurrido en este partido? Un rosario, una exhibición en su momento de actos de corrupción y la imagen más dantesca que cierra el capítulo, un presidente de ese partido encadenado. Porque tú te fijas, Osman, en una pequeña parte de la militancia del partido. Probado en urna, 1.264.240 votos. Eso sacamos nosotros. ¿Cuántos son los corruptos que tú has visualizado? Los 240. Los que mandan. Bueno, ponerle todos los superiores a 1.000. Y el millón que está ahí es gente buena, es gente limpia, es gente humilde. No merece calificativos como el partido corrupto. El partido de los narcos. No es correcto, ni para el partido nuestro, ni para la sociedad entera. Hemos politizado exageradamente esos calificativos y pagamos las consecuencias. El país se nos hunde, los gobiernos fracasan y nosotros no queremos hacer lo debido. Para ustedes, con las calificaciones que tienen, participen en política. El país lo necesita. Honduras necesita una gran generación. Este hombre se ha hecho el rogado. Hace tiempo debió también estar en esto, pero rogado y rogado y rogado. Entonces, solo con el papel de criticar no es suficiente. No nos enfoquemos en don Roberto en este momento. ¿Visualiza usted el 2026 al Partido Nacional en el poder? Sí, porque es el menos problemático de los que están en problemas. Oiga, Renato, el menos. ¿Cómo así? Que el menos problemático. ¿En qué sentido? Oiga lo que está diciendo. Porque si ustedes dicen que si la sociedad nos percibe como un partido incorrecto, pero compararlo con los demás, ¿qué? ¿Vamos a volver a reelegir a los que están? ¿Ah? ¿O vamos a ir a otros partidos? También, yo no descarto alianzas de gente buena. Por eso cuando se hablan de movimientos independientes, sí, la solución no va por comportamientos independientes, va por comportamientos integrados.
Cuando lleguemos a un gobierno que desde el primer día llame a una gran reconciliación nacional y logra que con la fuerza de todos levantemos este país, ahí sí estaremos cambiando la historia, estaremos cambiando las cosas y no van a haber corruptos, porque son las computadoras, es la inteligencia artificial quien te va a decir, son los asistentes tecnológicos, ya no van a ser gente de carne y hueso. Son circuitos que te van a decir, señor, eso no es correcto que lo haga. ¿Y no cree que marcaría una diferencia usted al cambiar su discurso contra la Sisi? Que estaría de acuerdo de traerla porque fue un gobierno nacionalista que sacaron a la Maxi. Si viene que venga a ayudarnos, a colaborar, pero sin perder nuestro objetivo claro, es que producir nuestra propia justicia. Sin dientes para poder investigar y acusar. Si los dientes tienen que, si la traen, tráigala con dientes. ¿Por qué traer ahí gente? Pero usted dice para colaborar nada más. Sí. No, para asistir, para colaborar, para darnos dinero que ocupamos. De decorativo le dirán algunos. Exacto. Entonces. Sí, pero es que es una pena. Yo he estudiado los países. Pocos países importan justicia. ¿Cómo es posible que con el talento que hay en Honduras sí hay gente buena? Si hay abogados correctos, si hay jueces probos, ¿cómo no vamos a producir su propia justicia? El que comete un delito. La corrupción la que no deja de que estas personas cambien esos políticos. Entonces, pero ¿cómo va a venir a usted a decir? Si yo llego a la presidencia va a haber un cambio. Cuando queda un fiscal le van a faltar no sé cuántos años al fiscal que de afiliación política del Partido Libertad y Refundación, cuando la Corte Suprema de Justicia, este poder del Estado, está repartido por los propios políticos que usted dice. Bueno, ¿cómo va a decir vamos a renovar la justicia si esa gente va a quedar por más tiempo? Investigue las cosas que han hecho, que hizo la Maxi en Honduras. Investigue. ¿Qué hizo? ¿Cuánto se recuperó? Mire, la corrupción debe combatirse sin ojos en la nuca. Los presidentes lo que tienen, yo lo que le aseguro es que si soy el presidente de Honduras, en mi gobierno no va a haber corrupción. Eso es. Y lo demás para el pasado, eso es la Corte, eso es la Fiscalía. Pero trabajar corrupción desde casa presidencial es una terrible equivocación. Roma, pero la percepción de la gente después de lo ocurrido en los últimos años con el Partido Nacional, y máxime usted que fue funcionario público de muchos de estos gobiernos, algunos privados de su libertad, la percepción de la gente o la forma como los etiqueta la gente, a usted incluyéndolo, es de corrupción. Por eso mi gran pregunta para este hombre, que sé que ha sido de centro izquierda, que ha sido de izquierda, solo que es un militante del Partido Nacional, que conozco su discurso, conozco su pensamiento, su visión. Roma es un hombre leído, como decimos los hondureños, pero en esta coyuntura que retorna de ultratumba para aspirar a la presidencia del país, la gente lo percibe en el mismo costal en que están otros criticados por corrupción. Ese es el gran desafío de Roma en este momento, demostrarle a los hondureños que es diferente al resto, que él no participó de esos comportamientos que tanto cuestiona el hondureño en este momento y por los cuales exige un mecanismo internacional para venir a combatir la corrupción, porque la justicia lamentablemente, cree el hondureño, fue cooptada desde hace tiempo por intereses económicos privados, por los intereses partidarios, electoreros, por gremios inclusive. El gran desafío que tiene Roma de mostrar que no está en el mismo costal con los mismos comportamientos estructurales que la gente odia en Honduras. Sí, hay un camino fácil, popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros te dijimos, vamos a trabajar fuertemente en el tema de la unidad del partido, pero también el partido, hemos dicho, necesita candidatos de calidad. Necesita una limpieza completa para acercarnos a las elecciones generales con caras nuevas, con rostros frescos, con figuras que no estén involucradas de ninguna manera en actos de corrupción. Por eso es que nosotros en nuestra planilla no vamos a encontrar un solo diputado reelecto, ni un solo alcalde que va a la reelección. Son figuras nuevas. Esa diferenciación, y nosotros pedimos
ni siquiera pedimos un voto directo para nosotros. Vayan a las urnas, hagan la más rigurosa investigación de los candidatos que van a encontrar en las papeletas y concluyan un voto que pueda servir al partido a recuperar credibilidad, a limpiar toda una crítica que se ha hecho para que nuestro partido pueda volver a ser una opción de poder. ¿Le puede restar a usted la vinculación que le hicieron o tener un carro adelante, otro atrás? ¿Quién dice que yo anduve con guardaespaldas? Puedo ir a mi pueblo pasando por el Porvenir, a cualquier hora, no, tranquilo, puede pasarte algo, pero yo no siento en mi corazón nada por lo cual sentirme temeroso. ¿Y qué diferencia hizo usted cuando estuvo en NE? Cuando hemos visto los grandes problemas que tiene la estatal eléctrica. Apenas 2 años, apenas 2 años. ¿Y quién hizo proyectos de la calidad del cajón como nosotros? ¿Quién? Y cuando hablamos del gas natural licuado perdimos toda una gran ventana de oportunidades. Y cuando hablamos de energía distribuida, que vean todo lo que... Pero sí, pero eso pasa. Hablamos de represas para abastecimiento de agua. Hay miles de estudios. Yo tengo de ejercicio en esto del periodismo 12 años. Represa del Río del Hombre, miles de estudios. Y resulta que seguimos operando con la misma represa de Los Laureles. Resulta que los políticos de antes podrían construir una represa como el Cajón y ahora no se puede construir una represa, pero hay miles de estudios de Jicatuyo, de los Llanitos, y que tal vez ahora en este gobierno se está trabajando en el tablón. Y lo sucedió a un empresario bien arrecho allá de la... ¿El Progreso de dónde? ¿Sí? ¿Del Progreso? ¿Sí? Johnny... No. Emil Jawid. Yamil Jawid, sí. Emil. Ingeniero, para usted es un proyecto fallido. Desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su conocimiento, es un proyecto fallido. Yo lo hubiese hecho diferente. Entre costo y lo que produce. ¿Sí? Yo lo hubiese hecho diferente. Yo estaba buscando que costara menos de los 200 millones. Ya habíamos arreglado con 200 millones. Pero te digo, si querés investigamos, a mí ya está encima y no me importaría Ayer nada. estuvo aquí en frente a frente el presidente de los maquiladores, Jesús Canaguati. Mira, Jesús siempre ha sido un hombre crítico, pero optimista. Es de esos buenos empresarios. Ya Díaz no lo miraba. Adicionales por cada empleo que genere Estados Unidos. Y que este es el momento de Honduras para aprovechar ese crecimiento que Jesús Canaguati apuesta tendrá Estados Unidos con las políticas de la nueva administración. Pedía al gobierno de Xiomara Castro, vean eso, perciban eso, entiendan eso, comprendan eso. Este es el momento para la generación de empleo por lo que puede ocurrir en Estados Unidos con la generación de empleo. Vienen 15 en la cadena de suministros y aquí podríamos aprovechar esta coyuntura. Porque Roberto nos dice, voy a hacer en el Golfo esto, es tan lindo el Golfo, es tan lindo el Atlántico que no lo hemos aprovechado, pero como eso lo escuchamos cada 4 años, desde el retorno a la democracia, ya ni creemos en lo que nos dicen. Entonces, hablando ya de puntos prácticos, realidad práctica, política internacional práctica y sus repercusiones en Honduras, ve Roberto un momento para aprovechar esta coyuntura política en Estados Unidos con Donald Trump y lo que pretende hacer él en el país para promover la industria, para recuperar la industria, para hacer más competitiva su industria. A mí quiero que me hable realmente en términos económicos el ABC, con que usted piensa sacarnos de la pobreza. Sé que en 4 años no se puede lograr esto, pero dejar las bases de un país atractivo para el inversionista y generador de riqueza sí se puede hacer. Yo lo que quiero de usted es el ABC, cómo lo pretende hacer, ya que tú dijiste que ese es quizá el principal problema que enfrentamos. La principal demanda. ¿Tú estás convencida que esa es la principal preocupación de la gente? Sí, se lo dice alguien que tiene 2 hermanos desempleados desde hace 4 años, por ejemplo, y que si bien uno puede tocar las puertas de los funcionarios, pero no es así. La realidad, y pregúnteselo a los retornados, es el empleo en el tema país. de la migración es un tema que también ahorita está y acaparando la y lo atención que de se los viene en los hondureños. próximos meses, por eso le digo, estoy plenamente convencida que este gran, enorme problema va a recaer en el nuevo gobierno. Y poco nos hablan de eso. Ok, después de la pausa.
No vengan con lo mismo de siempre todos los candidatos, nadie profundiza el tema de educación, seguridad, salud, empleo. Ustedes cada vez que llegan al poder lo que refuerzan es la corrupción, no hacen nada por el país, opina este televidente. Buenos días, ¿cómo plantear para reducir tantos puestos asistentes de puestos de diputados suplentes y muchos puestos en el gobierno? Y ese dinero darlo a educación y medicinas, que no hay, por Dios, escribe el televidente. Buen día, Renato. El doctor Lozano se contradice todo en sus expresiones, es cuestionado, no genera confianza y está desactualizado. Más opiniones de los televidentes. No podemos concebir aún en este tiempo que profesionales descalifiquen la institucionalidad de un partido y en especial del Partido Nacional, donde habemos personas que amamos a Honduras y que queremos un verdadero cambio. Los participantes en esta contienda tienen un gran compromiso con ese pueblo hambriento de oportunidades laborales, salud, educación, seguridad, etcétera. Bendiciones para todos los panelistas. Cómo quisiera estar en la mente de los electores para elegir a las mejores personas como Romy Maribel Espinosa, pero qué lástima, escribe este televidente. Muchas gracias, continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. A Honduras, correcto. Yo es que voy a visitar todo Honduras para poder hacer la... Pero ¿qué nos quiso decir usted que en 40 días le da vuelta a Honduras? La vuelta al mundo. Bueno, en 40 días tengo que ir a todos los departamentos y a la mayoría de municipios, porque si no hace presencia uno allá con los candidatos y con la base, las posibilidades se vuelven bien difíciles. Lo que le decía yo, que fue valiente agarrar ese reto a menos de 2 meses de las elecciones primarias, sí, después de la renuncia de Carlos Urbizo. Empujadito. Es por la experiencia. Sí. Bueno, vayamos a lo que le planteé. Mis compañeros todos coinciden que el reclamo de la gente son condiciones para generar empleo, porque la gente no es ingenua. Los empleos no vienen del cielo y saben que el gobierno central es incapaz de generar todos los empleos para el país. Primero porque no es la mística de nuestra política en Honduras. Entonces, ¿cuál es el ABC suyo para crear las condiciones y que venga el capital, que es la única manera, tanto nacional como externo, para crear empleo? Yo no miro otra forma para generar empleos, o usted tiene otra fórmula que no sea la inversión privada. Totalmente de acuerdo con Jesús Canaguate. Me parece que sus apreciaciones, que sus posiciones son valiosísimas, ¿verdad? Y coincide con algo que traíamos desde hace bastante tiempo con Mario Canaguate, con aquel proyecto que lanzó Mario, Honduras is Open for Business. Diplomacia para el desarrollo. ¿Usted estaba en ese gobierno, que Mario era funcionario? Sí. ¿Que era canciller de la República? Mario era canciller y yo estaba en ENE con Pepe Lobo en los primeros meses. Pero yo no sé si nos está viendo el presidente Porfirio Lobo, creo que sí, si nos mira todas las mañanas. No sé si fue Pepe o no sé si fue alguien cercano a Pepe que conspiró con Honduras, ¿cómo se llamaba el proyecto? It's Open for Business. Que conspiraron contra ese proyecto de Mario Canaguate, que en su momento todo el mundo dijo, esto es un buen impulso para Honduras. Sí, es que es de lógica. La diplomacia puesta al desarrollo. Si los Estados Unidos son nuestro principal amigo, nuestro principal socio, y si no hay una diplomacia que aproveche estas condiciones que te decía Jesús, se pierde, se va. Cuando él dice, vamos a ver, ¿qué está hablando? Del gas natural licuado. Si nosotros seguimos perdiendo ese boom del gas natural licuado, nos vamos a ver envueltos en más energía no competitiva, más energía cara. Esas son las grandes condicionantes del capital que viene. El capital que viene va a querer leyes más estables, más seguras. Nadie va a venir si no tenemos la evidencia de un esquema legal estable. Lo demás tiene que venir por sí solo, y además de lo que haga Trump y los Estados Unidos, tenemos que hacer nuestro propio papel nosotros. ¿Y cuál es el ABC? La misma historia. La empresa privada es la que
debe generar los empleos y el gobierno ser regulador y facilitador. Ese esquema está claro. Solo donde la empresa privada pues se resista, digamos, ¿quién no ve la necesidad de regresar al campo? Y campo es esta tierra, puede ser aquí mismo en Tegucigalpa. ¿Quién no ve esa necesidad? ¿O vamos a seguir importando verduras de Guatemala? Si no somos capaces de producir los alimentos que reclama nuestra población, ¿cómo vamos a salir? Hay que regresar al campo, pero para regresar al campo hay una cosa importantísima que nosotros le hemos calificado, oro blanco. ¿Cuál es el oro blanco? Agua. Agua que cae del cielo. ¿Y esa agua que es ahora? Desastres irreparables para todos los hondureños. Esa agua que se va a perder al mar es la clave. ¿Con qué? Y no son cuentos, hay que hacerlo con represas que te puedan servir después para agua potable, para riego, para energía, para control de inundaciones, para mejoramiento del ambiente. Por ahí van las cosas, pero infortunadamente no son cosas de un día para otro. ¿Qué hacemos en tanto pasa eso? Si no, vamos a seguir en caravanas interminables y Trump va a tener que estar haciendo lo que ya nos anunció, pero va a ser muy difícil contener a esa gente si no viene el dinero de los americanos a ayudar a que nosotros podamos levantarnos y construir aquí la prosperidad nacional. Ellos mismos son puro cuento. Y el plan de prosperidad que nos anunciaron los americanos, ¿dónde está? Trinacional, Guatemala, Honduras, ¿dónde está? Nada. No, es que no nos han dado dinero en efectivo así. Siempre hay ayuda de Estados Unidos. En efectivo. Pero ellos te van a decir, ok, ¿y qué hay con la extradición? Pero se supone que ¿qué hay con la migración ilegal? Darán. Pero si nosotros no hacemos y rápidamente, y ya no es la voz de los candidatos, ni siquiera la posición de los partidos, es la posición nacional. Esto es Honduras, este es nuestro mapa. En esta parte vamos a hacer esto y esto y esto. Cuando los presidentes lleguen con sus equipos, son simples ejecutivos. No puede decir aquí yo voy a construir un estadio porque se me antoja hacerlo aquí, o esta carretera va con 20 pulgadas de pavimento hidráulico solo porque se me antoja a mí, aunque no hayan carros en esa carretera. Pero ¿cómo vas a traer inversiones con una infraestructura abandonada? Hemos ido nosotros a la carretera central. ¿Dónde? ¿Cuál carretera central? Si está tirada por el suelo. La carretera de Santa... Yo construí la carretera de Santa Rita para Lloro hace 30 años. Yo era ingeniero principal de una compañía italiana y ahorita tristeza abandonada. Vas a la carretera de La Guana abandonada. Una infraestructura vial es clave para el desarrollo. No se van a venir a invertir quien no pueda sacar productos. Todas esas cosas. Infortunadamente yo no le culpo al gobierno. Años y años de equivocación. ¿Por qué les cuesta tanto, don Roberto, a los políticos? Y me refiero a los presidentes, a la gente que está en los puestos de poder, en los cargos públicos, que es el empleo, la base del desarrollo de un pueblo. Renato, decíamos cuando usted se retiró, cuando la gente tiene trabajo hay para comprar una pastilla, hay para comprar un cuaderno, usted decía volver al campo. Pero el asunto es que hay que entender con claridad meridiana lo que está sucediendo, cómo está cambiando el tiempo, el planeta, el cambio climático, la siembra de maíz artesanal que su papá o el mío conoció, eso desapareció. Aquel que iba a jalarle la teta a una vaca, a ordeñar, la ganadería artesanal desapareció. En Cataluña. Hoy todo es una técnica. Los que ordeñaban antes. Entonces, ¿por qué se les hace tan difícil a los políticos entenderlo? No entendemos tan claramente como usted lo entiende. Pero no lo practican. Sí, porque no, es decir, porque usted le adjudica mucho a los presidentes. Si un presidente solo tiene que rodearse de gente buena, entonces va de la mano. Cabeza, mire, condiciones y políticas públicas para estimular, para traer la inversión. La inversión va de la mano para poder generar empleo. Claro, porque los presidentes no son dioses y aquí los endiosamos. Carlos Alcaraz, un gran tenista español, cabeza, corazón, coraje, por ahí va la historia.
Usted convoca, siendo presidente, a los mejores talentos y deciden que es Honduras y se ponen a trabajar. Lo logramos. Si nosotros teníamos ya, un poquito antes yo de irme del gobierno de Pepe Lobo, teníamos un emprendimiento importante con gas natural licuado en Puerto Cortés, 600 megas, una empresa china iba a venir a poner 10 naves, generábamos 70.000 empleos, se construían toda la infraestructura para esas cosas. Eso es difícil. Si yo soy ingeniero, acostumbrado a planificación y ahora la planificación es de año, es instantánea. Pero es que sembrar maíz, como usted dice, ya no es correcto. Y si la gente no sabe que vale más un árbol de pino que 100 o que una manzana de maíz construida o producida artesanalmente, está perdido. Pero es que yo creo que aquí nos perdemos todos, se pierden los gobiernos. Puedo hablar un poco como joven porque todavía creo que estoy en ese rango. Eso. Pero aquí hay un enorme problema y aquí usted sáquenos de dudas. Tal vez usted rompe eso. Viene este gobierno y hace buenas cosas. El otro dice solo porque lleva el nombre de este gobierno no queremos que nos recuerden con el nombre de aquel gobierno. Se lo deshace. Le pregunto entonces, ¿qué cosas dejaría de la actual administración? Porque usted dice, tienen que haber bases. Decía Renato, ¿qué bases va a dejar? Porque en 4 años no se hacen. ¿Qué cosas dejaría usted? Ya nos habló del tren interoceánico. ¿Qué cosas agarraría usted y dice, esto merece darle continuidad? Porque ¿para qué volver a empezar? Volvemos al mismo círculo y no generamos empleo. ¿Qué cosas agarra y dice, mira, dice, esto y esto y esto yo lo agarro y le damos seguimiento y con esto vamos a lograr el objetivo? Evolución política. Eso pasa. Con ideas innovadoras. Eso pasa porque no hay planificación. Quien no planifica, planifica su fracaso en el gobierno, en la vida privada, en todos lados. Cuando nosotros digamos, este es nuestro, ¿cuál es el último plan país que tenemos? 2010 con Pepe Lobo, a 2022 ya fracasó, ya está vencido. Pero esto es Honduras y esto lo vamos a hacer, venga quien venga, no lo puede cambiar. Por eso le pregunto, vámonos con ejemplos, ya dijimos, ingeniero. Esa franja de desarrollo interoceánico es para mí vigente. ¿Qué otra cosa? Tablón, es una gran cosa. Controlamos las inundaciones del Valle de Sula. Estamos viendo el desasolvamiento de los ríos que están ahora provocando daños terribles. La reforestación del Valle de Sula. Es decir, la red hospitalaria que están construyendo. Hay 7 hospitales que dicen que están avanzados. Yo de las pocas cosas buenas que veo en este gobierno realmente es el Ministerio de Salud por la infraestructura que se está armando. ¿Se va a continuar con los hospitales? Claro que sí, y además con clínicas humanitarias que decimos itinerantes para que no se confunda con esos hospitales móviles que también tanto se criticó. Clínicas humanitarias itinerantes altamente tecnificadas, mándelas al campo, vacúnelas, vaya a hacer medicina preventiva. La telemedicina es el mundo, está en eso. Sí, pero paremos ahí. Primero tiene usted que crear riqueza. Cuando crea riqueza, el país capta más tributos. Cuando el país capta más tributos, usted podrá equipar esos 7 hospitales con la más alta tecnología. Y sin deuda. Podrá usted contratar más médicos, más enfermeras, más personal administrativo y técnico para atender bien a ese hospital. Porque ese es el gran desafío. Muy bien, que se estén construyendo 7 hospitales. Pero lo más caro está la... Pero yo les aseguro que para mantener dignamente esos hospitales tendrá que incrementarse en un 30 o quizá más el presupuesto de salud pública. Y hay que generar la riqueza. Y si usted no genera esa riqueza, ¿de dónde va a presupuestar para que esos hospitales sean dignos? Quedarán unos cascarones ahí, pero siempre vendrán al hospital de escuela. Más deuda es muy difícil. Ese es el puntito. Crear riqueza, Roma. Crear desarrollo. Las condiciones, cuando el país se desarrolla, hay empleo, hay riqueza, hay abundancia, hay salud, hay educación, hay todo. Esa es la clave, desarrollar el país, aperturarnos a dar facilidades para que la inversión llegue. Pero aquí quieren que llegue la SEDES es una iniciativa correcta. Si se corrigen algunas cosas. Primero, más concertación política. Segundo, más limpieza de todo eso que se criticó en función a que tocaba temas de soberanía territorial. Y con razón,
gobernador, aquí, propias leyes en esta sede, eso no, pero las sedes son una iniciativa correcta, el mundo ha ido por ahí. Entonces, si nosotros limpiamos a eso, y además de que esas sedes garanticen lo que tiene que garantizar toda empresa, que se llama proyección social, responsabilidad social empresarial, eso deriva hacia los pobres, a ser solidario con la gente que sufre. Por ahí va la idea, no hay otra. ¿Cuál? Ya el capitalismo pegó, es el modelo económico que está demostrado en el mundo. Rusia ahora es capitalista, los más capitalistas del mundo son los chinos continentales. Esa es una realidad. Si no sacamos y no nos damos cuenta, si todavía queremos que este gobierno siga colgado de los bigotes de ese señor Maduro de Venezuela, estamos perdidos. Vamos a la pausa comercial, creo que esa última figura, mira, que por primera vez le he escuchado. Si dejamos que este gobierno sea colgado de los bigotes de ese señor de Venezuela, pero yo lo he visto sin bigote últimamente, o siempre conserva el bigote Nicolás Maduro. Siempre. Siempre usa bigote. Siempre usa. Pausa comercial. Vamos a ver qué dice el principal titular de tunota.com a esta hora. Avance en investigación por asesinato de Juan López es muy pobre. Padre Melo, uno de los pocos que se ha quedado exigiendo justicia y clamando desde el desierto con la muerte de este dirigente ambiental. A propósito, el próximo lunes, aquí en Frente a Frente, el alcalde de Tocoa. El alcalde de Tocoa, que lo han vinculado con la muerte de Juan López, y él continuamente lo rechaza, se viene desde Tocoa. Dijo, quiero estar en Frente a Frente. Bueno, pues le dijimos, llegue a Tegucigalpa. El domingo estoy en Tegucigalpa y el lunes aquí en Frente a Frente. Defendiéndose de estas... todavía no hay imputaciones, ¿verdad? El Ministerio Público contra el alcalde de Tocoa. Adán Funes. No. Pero hay muchas declaraciones que lo están vinculando. Pues aquí lo tendremos, Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil, bienestar a tu alcance. Renato, igual a ti. Ustedes, jóvenes, todos aquí tienen un espacio que significará algo así como un latido de esperanza, para que juntos levantemos la democracia y construyamos un futuro mejor para todos los hondureños. No les voy a fallar, ayúdenme. Muchas gracias a todos, buenos días.